Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda su profesor Franco Segovia del área de matemática. El día de hoy estamos para tocar nuestro tema correspondiente al curso de geometría. El tema, como podemos estarlo viendo, es el tema de polígonos y perímetros. Vamos a entrar aquí a esta primera parte donde nos habla un poco del concepto de qué es polígonos y qué es un perímetro. Recordemos que nosotros ya hemos conocido polígonos y seguramente conocemos muchos, pero probablemente no lo hemos identificado correctamente. ¿Cómo vamos a identificarlos a partir de ahora? Polígono es aquella figura geométrica que tiene lados y vértices. Ah, profesor, entonces, ¿un triángulo es un polígono? Por supuesto. Un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un trapecio. Obviamente que sabemos que un triángulo es un polígono de 3 lados y un cuadrado y un rectángulo vienen a ser polígonos de 4 lados. Pero existen infinidad de ellos. Para esto hay que tener pendiente lo siguiente. Los polígonos están compuestos de los siguientes elementos. De los vértices, como dice en la parte de aquí, de los lados, ya, que son estos de aquí, de los ángulos que tienen en la parte interior y de los ángulos que tienen en la parte exterior. Fuera de esos, que también vamos a tener las diagonales y las medias. Estas dos últimas no van a ser muy usadas, pero las tres mencionadas anteriormente sí. ¿Ya? Entonces vamos a definir de una forma fácil y tranquila y sencilla para ustedes que un polígono es una figura geométrica que tiene lados y vértices. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya nos va a hablar de dos cosas, la clasificación de los ángulos. En un principio, ¿cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Clasificación por la medida de sus ángulos. Ah, dentro de eso vamos a tener dos, los convexos y los no convexos. Simple y sencillo, chicos. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros con respecto a lo convexo? Que si trazamos una secante, eso significa hacer una línea que corte, solamente va a chocar en dos puntitos de dicho polígono. Eso significa que en esta figura, cuando yo trazo una secante, una línea que va a cortar, solo va a chocar en dos puntos. Mientras que si yo hablaría de un no convexo, ¿ya? O cóncavo, como también es conocido en algunos libros, y yo trazo una línea secante, va a cortar más de dos puntos. Profesor, ¿necesariamente va a cortar 4 puntos como está en el dibujo? No. Podría contar 5, 6, 7, 8, 9, 1000 o 3 puntos. Pero va a cortar más de 2 puntos. Y eso me va a dar la idea de cómo saber si es un polígono convexo o un polígono no convexo. Luego de eso nos habla de lo siguiente, la clasificación, ¿ya? Por la regularidad de sus elementos. Esto los vamos a dividir en tres, como estamos viendo aquí. Tenemos los polígonos equiláteros, los polígonos equiángulos y los polígonos regulares. Los polígonos equiláteros nos hace seguramente al escuchar esta palabra equilátero, recordar cuando hablamos de los triángulos equiláteros. Básicamente nos va a servir esta palabra y la palabra equilátero para decir igualdades, en este caso de lados. Eso significa que en un polígono equilátero, los lados miden igual. No los ángulos, pero sí los lados. Hago mucho hincapié en esto. No los ángulos, pero los lados son los que miden igual. Eso significa que este lado sí mide A, este también mide A, este también mide A, este y este, ¿no? Y así lo podemos ver. Y aquí hay una forma práctica de aplicarlos. Ahora vamos a ir al siguiente, a los polígonos equiángulos. Los polígonos equiángulos en esta ocasión lo estamos viendo, ¿ya? En un polígono de 5 lados, donde ¿qué? Esto nos va a ayudar a saber qué cosa. La medida del ángulo interno.
de un polígono. ¿Cómo lo voy a saber? Voy a simplemente aplicar la fórmula que me va a dar, que sería 180 menos, ¿ya?, el número de lados. ¿Cuántos lados tiene en este caso? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en vez de n pondría 5 menos 2 entre 5. Para saber la medida de cualquier ángulo, ¿ya?, que sea un ángulo de un polígono regular, ¿ya?, o convexo, ¿ya?, vamos a aplicar esta fórmula, que va a ser la misma. Entonces, esta hay que tenerla grabada en la cabeza. ¿Está bien, chicos? Y luego nos va a hablar de los polígonos regulares. El polígono regular. ¿Qué me habla? El polígono regular es este. Este que puede estar dentro de una circunferencia. En este caso, tenemos un polígono de 6 lados. Y para hallar el ángulo central, o la medida central, yo lo único que tengo que hacer es poder dividir 360, ¿ya?, entre n, que es el número de lados, que en este caso sería 360 entre 6. Y así es como voy a pasar a resolver esto. De esto de aquí hay que tener muy pendiente que hay que aprendernos estas propiedades que nos dan o estas fórmulas para poder resolver los ejercicios. ¿Son las únicas? No, profesor. Luego de estas vamos a utilizar estas también, ¿ya?, que las vamos a ver aquí en 6. El número de diagonales, que lo hallamos con esta de aquí. El número de diagonales trazadas desde un vértice, que también la vamos a encontrar en la parte de aquí, ¿ya? El total de diagonales de un polígono, que lo vamos a hallar aquí. El número de triángulos determinados de una traza, que la vamos a hacer con esta fórmula. La suma de medida de los ángulos internos, ¿ya?, que ya la hemos visto anteriormente, ¿ya? Y la suma de las medidas de ángulos externos, ¿ya? Y la última, que es la séptima, el número de ángulos rectos a que equivalen a la suma de sus medidas. Estas 7 de aquí, más la que tenemos anteriormente, que han sido 3, en total vienen a ser 10, hay que saberlas de memoria, tenerlas grabadas en nuestro chip y también en el formulario que estamos manejando, para de una u otra manera poder resolver esto adecuadamente. Luego de eso, vamos a pasar a un ejemplo práctico, ¿ya? Hay que aprender a crear esta tablita que está acá abajo, que ya se las voy a explicar, ¿ya?, a continuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a manejar el tema del ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Si en un polígono el número de lados aumenta en 3, el número de diagonales se triplica, calcula la suma de las medidas de sus ángulos internos. Ah, ya. ¿Cómo hay que manejar esto, profesor? Hay que manejar de la siguiente manera. Primero vamos a crear esta tablita, donde n nos va a representar el número de lados y d el número de diagonales. Sabemos, y tenemos bastante claro, que el número de lados menor de un polígono es 3, porque el polígono menor, por decirlo así, que tenemos, es el triángulo. Y el triángulo tiene 3 lados. El triángulo, al ser una figura de 3 lados, no tiene ninguna diagonal. Ah, entonces, profe, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer mi cuadro, ¿no? Aquí, 3 diagonales, 4 diagonales, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Acá he construido hasta una tabla de 16. Luego me doy cuenta de lo siguiente. Si yo tengo 3 lados, voy a tener 0 diagonales. Si yo tengo 4 lados, voy a tener 2 diagonales. Si yo tengo 5 lados, voy a tener 5 diagonales. Si yo tengo 6 lados, voy a tener 6 diagonales. ¿Cómo saco las diagonales? Profesor, ¿tienen una secuencia? No, chicos. Recuerden que para las diagonales hay una fórmula, que la tenemos en las diapositivas anteriores. Entonces, tienen que aplicarla para saber cuántas diagonales va con respecto a cada lado. Cuando ya terminé de hacer mi tablita, tengo que buscar la única característica que me pide el problema.
El problema me dice lo siguiente, que va aumentando en 3, ¿no? Eso significa que si tengo un polígono aquí y aumenta en 3, la razón debe triplicar. En la parte de diagonales, yo tengo algún número que se triplique, por ejemplo, comienzo con el 0. 0 por 3 me va a dar 0. Ah, no se triplica. 2 por 3 me da 6. ¿El 6 está por acá abajo? No. 5 por 3 me da 15. ¿Se triplica? No. 9 por 3 me da 27. ¿Aparece por acá? Ah, sí, esa se triplica. Entonces, si esta cumple con la regla, la cantidad de lados que tiene, ¿cuál es? Ah, profe, entonces, si tiene 9 diagonales, tiene 6 lados. Entonces, el número n, que son los números de lados, son 6. Ah, ya observé eso. Si yo ya encontré eso, voy a poder aplicar mi fórmula, porque me está pidiendo la suma de los ángulos internos. Transcribo mi fórmula de la suma de los ángulos internos, que es 180 n menos 2. En vez de n voy a poner el número de lados, que sería 6. 6 menos 2 me da 4. Ah, profe. Entonces yo simplemente tendría que multiplicar 180 por 4. Sí. Y 180 por 4 es 720. Entonces, así es como he podido yo descubrir y desarrollar mi ejercicio, pero para esto se han dado cuenta que yo tengo que tener muy pendiente cómo voy a, sí, profe, cómo voy a manejar el tema de mis propiedades, de estas 10 que tengo que aprenderme. Entonces, chicos, para poder resolver estos ejercicios necesito yo que ustedes puedan hacer eso, que ustedes le pongan mucho hincapié a estas 10 propiedades que vamos a manejar para poder desarrollar este tema con suma facilidad. ¿Está bien, chicos? Una vez más, los saluda su profesor Franco Segovia del Colegio Humboldt School y les reitera sus más cordiales saludos de parte mía y de la institución. Nos vemos, chicos. Por favor, revisen el tutorial una o dos veces y las pocas dudas que tengan las despejamos en nuestra clase. Un abrazo, cuídense.